Vamos a nuestro texto, en Nehemías 8, nuevamente. Vamos a concluir en la noche de hoy el carácter de Esdras. Esta es la tercera parte que hablamos sobre un versículo específico que está en el capítulo 7, versículo 10, ¿verdad?, de Esdras. Pero el carácter de Esdras se mira a través de lo que hizo también Nehemías 8, y por tal razón vamos a leer Nehemías 8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: viendo el mes séptimo los hijos de Israel que estaban en sus ciudades, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúas, Baní, Serebías, Jamín, Acú, Sabetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabé, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Hermano, me perdonan también la voz. He estado con una alergia bastante fuerte. Pero yéndonos de una vez a nuestro texto, ¿verdad?, que hemos leído en Nehemías, y haciendo un pequeño recuento de esta parte de Nehemías y de todo el libro de Nehemías, es preciso recordar que en esa porción de Nehemías 8 se nombra 8 veces aproximadamente el libro de la ley. 8 veces se nombra en ese texto de Nehemías 8, del versículo 1 hasta el versículo 12. Se nombra 6 veces al sacerdote y escriba Esdras, y se nombra 8 veces el nombre de Jehová, el Señor, Dios. Así que estos han sido los 3 puntos que hemos venido tratando en Nehemías 8, del versículo 1 hasta el versículo 12. Hoy cerramos el carácter de Esdras. Y para entrar o adentrarnos a nuestro texto, ya para finalizar hoy esta parte, tercera parte del carácter de Esdras, es preciso que recordemos algunas cosas. Es preciso que recordemos
un poco ese contexto del tercer regreso del pueblo judío desde la capital del imperio medo-persa, ¿verdad?, donde estaban los judíos, hasta Jerusalén. Se describe en el libro de Nehemías. El tercer regreso del pueblo judío se describe en todo el libro de Nehemías. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 se describe todo el tercer regreso. Este tercer regreso se da, una vez más recuerdo, en el año 445 a.C. Dios inclina el corazón del rey persa Artajerjes para ayudar política y económicamente al copero Nehemías a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Salen de Susa, la capital del imperio persa del momento, de los caldeos de la época. Un viaje de meses duró unos días. Llegados a Jerusalén, Nehemías, junto con Esdras, observa cuidadosamente la labor que había que hacer. Nehemías luego distribuye el trabajo, coloca algunas familias estratégicamente para la defensa de los que buscaban impedir la reedificación de los muros. Dice la Escritura que el que gobernaba Samaria en ese momento, Sanbalat, era el gobernador de Samaria y quería impedir que los judíos volvieran a ser nación. Y por tal motivo, por muchos años, este hombre, junto con otros, estaba impidiendo la reconstrucción y la reedificación de los muros, de las casas de la ciudad. Luego vemos a Nehemías tomando decisiones para detener un problema particular que presentaban ellos ahí, era un problema de usura. Nehemías trae a los judíos, hace una asamblea y hace abolir este punto de la usura. Luego siguen avanzando en la reconstrucción hasta lograr terminar los muros. Todo esto está en el libro de Nehemías. Se realiza un censo, una nueva lista. Después que han sido reconstruidos los muros, se realiza un nuevo censo, una nueva lista para corroborar los verdaderos descendientes de Israel y de Judá y de todos los que habían venido desde el primer regreso, casi 100 años, cuando Zorobabel, junto con Jesúa, habían iniciado el primer regreso. Y es aquí, después que Nehemías levanta un censo, una lista que vemos allí, es aquí donde entra el escriba Esdras y sacerdote. Llega este hombre para leer y para hacer entender nuevamente la ley de Moisés al pueblo. Llega para retomar las fiestas solemnes que habían sido olvidadas, habían sido abandonadas. Llega para renovar nuevamente el pacto por medio de la ley dada a Moisés. Esdras llega para restablecer nuevamente las funciones sacerdotales que habían sido también desechadas. Esdras llega junto con Nehemías nuevamente para traer una reforma. Nuevamente llegan a eso. El propósito principal de Nehemías, de todo el libro, lo vemos comenzando en el capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Dice así: en una oración, en medio de una oración, Nehemías le dice al Señor: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí. Fíjense el propósito: para hacer habitar allí mi nombre. Esa es la respuesta que recibe Nehemías nuevamente y que le hace recordar al Señor como promesa que el Señor le había hecho a Moisés. Esto nos lleva, sin duda, a mirar en el contexto de Nehemías y del capítulo 8, a mirar el carácter de quién era Esdras. ¿Quién era este sacerdote y escriba? Por eso vamos
a nuestro texto de Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos directo al versículo 10 para no perder más tiempo. Y dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En nuestra última predicación hablamos de la razón por la que Esdras había preparado su corazón. Ese primer propósito por el cual Esdras preparó, dispuso su corazón, dice el texto del versículo 10, para inquirir en la ley de Jehová. En nuestra última reunión hablamos acerca de este primer propósito por el cual Esdras había preparado su corazón. Y es bueno hacer memoria, recordar e insistir todas las veces que sean necesarias en la preparación de nuestro corazón para inquirir en la ley del Señor. Mi idea, mi deseo realmente es que seamos acorralados, quedemos sin opción alguna para entender lo crucial que es que preparemos nuestro corazón en la ley del Señor. Sin dicha insistencia por nuestra parte en insistir, en inquirir en la ley o en la preparación de su palabra, difícilmente, escuchemos bien, hombre, difícilmente podremos preparar nuestro corazón para el segundo y el tercer propósito que Esdras, en el que Esdras se había preparado. Difícilmente. Por esto hago un nuevo llamado a nuestro corazón. Hago un llamado a tu corazón, a tu mente, para que, al igual que yo, te dejes persuadir, examines todos tus deseos y puedas ver con determinación si estás amando más las cosas temporales de este mundo o si al contrario puedas inquirir más, indagar más, examinar, buscar, atender, profundizar más diligentemente como lo hacía Esdras en su palabra, y así poder pasar a preparar tu corazón para cumplir y para enseñar la palabra del Señor. Sin duda que este hombre, dice la Escritura sobre Esdras, un hombre versado en la ley de Dios, un hombre muy diligente, es decir, un hombre que puso mucho esmero, rapidez, eficacia, diligencia, un hombre que tenía gran conocimiento en la cultura caldea, en la cultura de mucho conocimiento de astronomía, pero sobre todo, Esdras tenía un gran conocimiento en la ley del Señor. Esdras no era un hombre de doble ánimo, perezoso, descuidado, ni indolente, para saber que tenía en sus manos la ley del Señor y olvidarla, desecharla. La determinación en el carácter de este hombre era de tal manera que bien nos hizo recordar la insistencia y la determinación de Jacob en Génesis 32 y de cómo Jacob en medio de la lucha con el ángel, ¿recuerdas eso? Cuando Jacob allí luchaba con el ángel, en medio de la lucha el ángel le dice que se detuviera y Jacob le responde con mucha determinación, le dice: no te dejaré si no me bendices. Pues esa es la misma determinación, compromiso personal de buscar al Señor en oración y en preparación incansable, inamovible, que Esdras mostró al Señor. Esdras entendió su gran responsabilidad, el peso que ahora recaía o recayó en su momento sobre sus hombros, sobre su conciencia y sobre su corazón. Es allí donde Esdras, es allí cuando él entiende y no vuelve nunca más a negociar con el pecado. Cuando él entiende el peso de la responsabilidad de preparar su corazón y de lo que representaba lo que él había conocido, que era la ley del Señor.
Cuando él entiende de qué era esa ley, a quién le pertenecía, quién la había dado, eso fue un peso enorme a su mente y a su corazón. Y luego, difícilmente este hombre volvió a negociar con el pecado, volvió a ceder un poco al pecado, por muy placentero que éste pudiera ser. Él pudo sin duda leer las palabras de David, leer los salmos de David, él los tenía, estaban guardados. Él pudo deleitarse en todos estos salmos y sin duda llegar a una conclusión leyendo los salmos de David. Esta es la perfecta ley que ha convertido mi alma, y he hallado que los testimonios del Señor son los que me hacen sabio. He inquirido en sus pensamientos y he hallado, y ellos han alegrado mi corazón. He inquirido en sus preceptos y son tan puros que ahora puedo ver. He inquirido en su palabra y he hallado temor y juicios justos. He inquirido en una ley tan valiosa que ni siquiera se compara con el oro más afinado y puro que puede existir. He inquirido en una ley que es más, pero mucho más dulce que la miel y que la que destila del panal. Tú y yo, como hombres del Señor, ¿has pensado en esto? ¿Has podido llegar a esta afirmación que sin duda Esdras en algún momento de su vida llegó leyendo los salmos, deleitándose en la ley de su Dios, de su Señor? ¿Desde cuándo no has vuelto a vivir usted un deleite? ¿Desde cuándo no podemos decir como el salmista? ¿Realmente la palabra del Señor está siendo nuestro deleite? ¿Está siendo más valiosa que cualquier oro? ¿Desde cuándo no te has deleitado en la perfecta ley del Señor? Una vez más, insisto en recordarte que si tu corazón no ha encontrado nuevamente ese deleite, es porque no has vuelto a meditar en su ley. La palabra es viva, ella es viva. Y cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto a meditarla, a buscar a Cristo, sin duda, Él nos responderá. Ella penetrará nuestro corazón. Ella es como una saeta. No basta con decir todos los días, leo aquí o leo allá. No basta con eso. Debemos hacer como Jacob. Pelear, pelear y pelear. O debemos humillarnos y decirle: Señor, hasta que no me bendigas, hasta que no me des lo dulce de tu gozo, no me levantaré. Hasta que no halle a Cristo en tu palabra, no te dejaré. Debes determinar, inquirir cada día, aunque nuestra carne no quiera, aunque tu carne se oponga. No sigamos cayendo en el juego de la flojera, de la pereza, o qué excusas seguimos teniendo. ¿Qué excusas seguimos teniendo siendo los hombres de esta iglesia local para no avanzar, para no crecer? ¿Qué excusas vamos a presentarle al Señor? Seamos determinados en la preparación diaria que como hombres necesitamos para el fortalecimiento de nuestras vidas, de nuestras familias y del cuerpo del Señor. Esto es un asunto de convicciones firmes. ¿Crees esto? ¿Realmente crees que la palabra del Señor vale la pena inquirir? ¿Vale la pena morir por ella? Si no lo crees, estás en un lugar peligroso. Si tú y yo no creemos que ella puede darnos deleite, que en ella encontramos vida o muerte, si no estamos convencidos de esto, estamos en un lugar peligroso. Estamos parados en un precipicio. Y porque es así, y solo así, como podremos pasar a estar preparados para cumplir la ley del Señor. Solo así, preparando nuestro corazón para inquirir a ella, entonces es cuando entramos
para preparar nuestro corazón a cumplir la ley del Señor. Segundo propósito de hoy, preparado para cumplir. Cumplir allí en ese verso 10 del capítulo 7 de Esdras significa hacer aquello que determina una ley. Cumplir significa hacer aquello que determina una ley, una orden, es realizar, efectuar, ejecutar, consumar esa orden dada. Es estar subordinado a alguien y llevar a cabo aquello ordenado. Una tarea lícita, legal, justa que se nos ha encomendado. Eso quiere decir este verbo cumplir, pero va un poco más allá. Cumplir es un verbo transitivo, aquí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa que sea un verbo transitivo? Es decir, que tiene un inicio, una persona específica y un objetivo, un fin, una meta que esa persona debe alcanzar. Por otra parte, hay un tiempo para la realización, la consumación, desde que se da esa orden a esa persona específica hasta que logra la meta. Fíjense, la escritura está llena de muchas ilustraciones con respecto a esto. Noé, un varón de Dios, que el Señor encomendó una tarea en un momento, en un tiempo específico, a una persona específica. Le dio la orden, y desde el momento que el Señor le da la orden de construir, ¿qué? El arca. Le dio esa orden específica de lo que iba a hacer. ¿Cuánto tiempo pasó para que él terminara, alcanzara la meta? 120 años. Es allí cuando el verbo cumplir toma propósito. Si Noé no hubiese entendido, no hubiese quitado sus ojos de la meta que el Señor le había dado, este verbo cumplir transitorio no se cumple, no se hace, no hace vida en Noé. Pasaron 120 años y mientras pasaban los días, los meses y los años, sin duda que Noé se desanimó en muchas ocasiones. Dice la Escritura que Noé creyó junto con su familia y fue cumpliendo lo encomendado. Y en este transcurrir, en muchos momentos de desconsuelo, de dificultades, en esos momentos era donde llegaba nuevamente la voz del Señor, a través del medio que sea. Dios usaba y se servía de lo que fuese para animar nuevamente a Noé a que alcanzara la meta, a que creyera en él. Dios hace todo esto para fortalecer su mente, para que Noé se anclara a las promesas y las palabras de Dios. Y vemos allí en Génesis cómo Noé, a pesar de toda la oposición que enfrentaba, de toda la depravación que rodeaba a toda su familia, Noé siguió, obedeció para cumplir la orden que le había sido encomendada. Y hasta que no terminó Noé de cumplir con aquello, su corazón y su mente no alcanzaron gozo. Pues es así también como esta palabra cumplir hizo vida en Esdras y también debe hacer vida en nosotros. Es así como este verbo, esta palabra debe aplicarse a nuestras vidas. Tú y yo, hombre de Dios, debemos entender que es necesario llegar hasta el final de nuestras vidas, diciendo como el apóstol Pablo le recordaba a Timoteo en su segunda carta antes de morir, en el capítulo 4, el versículo 7 y 8 de la segunda carta a Timoteo, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida.
Aquí podemos ver también cómo el apóstol Pablo dice estas palabras ya al final de su apostolado, ya al final de su carrera, al final de haber cumplido durante muchos años la labor encomendada por el Señor. ¿Se acuerdan cuando el Señor en Hechos capítulo 9 les dice por medio de Ananías: este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel? Y vemos que este verbo transitivo, cumplir, se aplica en la vida de Pablo. ¿Desde dónde? Desde que el Señor lo toma allí en Damasco hasta que fue decapitado en Roma. Así también, es así como nosotros debemos inquirir en la palabra, para que al igual que estos hombres se pueda cumplir en nosotros. Desde que el momento en el que el Señor nos ha llamado a su servicio, pueda su nombre ser manifestado en nosotros hasta el final de nuestros días. Tiene que ser así. Pregunto, ¿estás convencido de esto? ¿Estamos conscientes de esto? ¿Vivimos de tal manera que nuestra familia y nuestro prójimo puede decir que en ti y en mí se manifiesta la palabra de Dios? ¿Se está cumpliendo la palabra de Dios desde que te llamó? ¿O estamos tan mezclados con el mundo que no tenemos tiempo para el Señor, para cumplir lo que nos ha llamado a hacer? Tercer propósito, preparado para enseñar. Esdras, un varón que sin duda desde el día que entendió que pertenecía al pueblo de Dios, creador, desde el día que entendió que descendía del linaje sacerdotal que se habla allí en el capítulo 7 de Esdras, desde que este hombre comenzó a entender la ley de Dios y de cómo esta ley afectaba, regía, gobernaba su vida, él supo que debía subordinarse a ella. Desde que entendió, comprendió que ya no vivía para sus propios planes, sus deseos, sus sueños, sino que ahora tenía un Señor, un Rey, y no cualquier Señor ni cualquier Rey, sino el único que prometió e hizo grandes milagros y prodigios, y que tenía promesas inigualables para su pueblo. Después de haber inquirido en su ley, haber cumplido su ley, ahora llegaba el momento de también enseñar la ley de Dios. Enseñar acá significa comunicar conocimientos. Escuchen bien, comunicar conocimientos, ideas, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. En otras palabras, para nosotros como hijos de Dios, es hacer que alguien aprenda, dar ejemplo en algo, mostrar o exponernos a nosotros mismos, pero ¿qué? Lo que hemos aprendido en la ley del Señor, lo que hemos inquirido, lo que hemos conocido en la ley del Señor. Cuando hacemos un poco de exégesis a este tema, a este verso particularmente, vemos que cada propósito, escuchen bien esta parte, cada propósito por el cual Esdras había preparado su corazón, estaban unidos, juntos. No se podía alcanzar un propósito más que otro. No se podía. Y a medida que se crecía en conocer más la palabra de Dios, a medida que Esdras conocía más la palabra de Dios, él también crecía en el cumplimiento y en la enseñanza de ella. Esto es lo que dice el texto, es decir, cada I que está allí en el verso nos indica la unión de los propósitos. De la meta de Esdras era alcanzarlas juntas, todas, llegar hasta el final de su vida y poder mirar atrás y decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. No solamente él preparó su corazón y conoció la palabra del Señor, sino que al mismo tiempo que él la conocía, él también crecía en cumplirla y crecía en enseñarla. Era algo integral. Él no solamente enseñaba lo que sabía,
lo que había aprendido. Él no solamente mostraba gran sapiencia y conocimiento al hablar, sino que su vida era gran ejemplo en toda la palabra de Dios. Su vida confirmaba las palabras que salían de su boca. ¿Y cómo no apuntar al mayor ejemplo, verdad? A Cristo. Dios encarnado. ¿Cómo no ver a nuestro mayor ejemplo, hecho hombre, andar entre nosotros? Mirar su palabra, la preparación de su propio corazón al haberse hecho como nosotros. La preparación desde la niñez, inquiriendo las Sagradas Escrituras, la ley del Padre. La preparación de cumplir cada palabra y acuerdo con el Padre. ¿Cómo no ver la preparación en la enseñanza con su ejemplo, aún costando su propia vida? Sacrificándose hasta la muerte, con tal de cumplir la palabra del Señor. No tenemos mayor ejemplo, hermano. Así pues, nosotros también debemos prepararnos para enseñar la palabra de Dios, como Cristo bien nos ha dado ejemplo. Debemos hacer entender, explicar, llevar de una forma clara, sencilla, su palabra. Debemos ser ejemplos congruentes, consecuentes con lo que predicamos a otros. Debemos exponer nuestras vidas a todos los que nos rodean y que el nombre del Señor pueda darse a conocer. Para que podamos decir, como el pueblo respondió a Esdras: hágase conforme tu palabra, hágase conforme a la ley de Dios. Ya para finalizar, terminando ya esta tercera parte del carácter de Esdras, quiero concluir con esto. El carácter de Esdras nos muestra, enseña y anima a ver la responsabilidad que tenemos como hombres en preparar nuestro corazón y entender que es necesario estar resueltos a obedecer.